Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa República de Venezuela. Dios bendiga a todos los venezolanos de bien, amantes de la justicia y la libertad. Llegamos al miércoles 25 de enero del 2023. Hoy, en la edición de los miércoles, cuyo nombre lleva Constitución y Justicia. Y sobre eso comienzo, a través de MCN TV, tu canal de YouTube, MCN TV Internacional, y de Noticias MCN Venezuela, tu blog POC. Y ahora, nuestra emisora de radio, que está allí en la parte superior derecha del nuestro blog, también podrás seguirla a través de esa nueva app que vamos a tenerlo allí, esa aplicación, bajando la aplicación Seno Player, y allí podrás conseguir nuestra emisora y ubicarte allí, porque hemos tratado de buscar, gracias a nuestro director Diego de la Vega, cubrir más nuestras transmisiones a través del mundo, incluyendo nuevas tecnologías. También a través de Noticias Siga Toca Venezuela y de Siempre Venezuela, siempre allá en el norte de Santander y en la Guajira colombiana, para Colombia y para todo el Caribe. No dejar a nuestra querida amiga Laureka Aurier allá en la mancomunidad alemana francesa y para toda la Europa, incluyendo el norte del África. Y desde luego GTTR, que cada día crecemos más seguidores para Estados Unidos y el mundo también. Y todas las demás plataformas de Facebook, Twitter, Telegram, que Instagram, todas ellas que también retransmitimos todos estos nuestros programas. Y cada día ocupamos más. Poco a poco caminamos, pero seguro, ¿no? Esta plataforma comunicacional del Movimiento de Salvación Nacional, Humanista y Republicano. Y allí vamos caminando, creciendo. ¿Para qué? Para llevar el mensaje coherente desde la verdad, asistido por ella, y sobre todo como la vocería de los que no tienen voz, porque aquí se dicen las verdades sin mordaza y sin miedo. Todo por la justicia y la libertad de nuestra amada patria. Y entro en materia directamente. Hoy titulé este miércoles de Constitución y Justicia el ver Maduro, la sombra de la justicia le sopla en el cuello. Él reculó, tuvo miedo y no fue para la Argentina. Dicen por allí, se llenó de pánico. Hay que buscar los pañales desechables porque no permitió, tuvo miedo de irse para allá, para la Argentina, porque sabían que lo iban a detener. Y como ya le tienen ya la medida de su braga anaranjada, pues él prefirió no ir. Y así lo asesoraron porque sabía que si iba, pues iba a correr ese riesgo. Me hace recordar a un refresco que hubo, una bebida que hubo acá en el Zulia, que se llamaba Bidú, aquella vieja guardia, ¿no? Bidú. Y entonces la gente decía, tan grande y tan maluco como el Bidú. Así pasa con Nicolás Maduro Moro. Muy hablador, pero muy cobarde a su vez. Tiene que utilizar otros mecanismos para poder moverse. Y de allí fue que inclusive hasta intervino en el CELAP por vía, lógicamente, de la tecnología y pues dijo un poco de barbaridades, bla, 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 bla. Después que le bombardearon inclusive el presidente de Uruguay y el presidente de Paraguay, que estuvieron muy claros. Y inclusive hasta el mismo Boris, el de Chile, que pedía unas elecciones libres, verdaderamente libres, ¿no? Y transparentes y seguras acá en Venezuela, pero lo sorprendió inclusive el guerrillero de Petro, quien pidió que había que crear para toda Latinoamérica alguna figura que no permitiese presos políticos. Yo creo que ahí arrugaron el Ortega, el Canel, Díaz Canel y desde luego el régimen de Venezuela. Fue directo para ellos, porque son los que tienen concentrados los presos políticos y a ellos se les suma también Bolivia, por cierto. Pero en virtud de esto, el CELAC se les fue de las manos,
esa se le fue de las manos definitivamente, pero maravillosa posición del presidente paraguayo cuando bien dijo, no podemos mirar a los lados. Y porque donde se violan los derechos humanos y donde no hay respeto a los derechos humanos ni a la Constitución, esos países no hay que ni mirarlos. Yo diría que hay que mirarlo, sobre todo mirar al pueblo, que está hoy en día en la calle y que debe continuar, que tiene contra la espada y la pared a ese usurpador de Miraflores. Y en ese orden de ideas, antes de hablar un poco sobre la Constitución, yo tengo que referir a algo, indiscutiblemente, y me perdona, ¿cómo todavía gente de la falsa oposición, llámese Manuel Rosales, el famoso filósofo del Zulia, que utilizó un teatro histórico de la ciudad de Maracaibo, como es el Teatro Baral, para venir y decir las barbaridades que dijo y sobre todo demostrar que está arrodillado al narcorrégimen de Nicolás Maduro Moro? De hecho, pidió la liberación, el levantamiento de las sanciones, el mismo discurso que entonces ayer Nicolás Maduro Moro, a través de la tecnología, pidió llorando, ¿no?, que había que pedir que los Estados Unidos no siguiera sancionando y no siguiera el intervencionismo. Pero perdón, ¿cuál levantamiento de sanciones se refieren? Porque la crisis económica del país no obedece al tema de las sanciones, que es el discurso de la verborrea que mantienen para poder justificar lo injustificable que ha sido la corrupción y el saqueo que han llevado al país. Yo lo dije en otro programa recientemente. Hasta el 2017 Venezuela, por conceptos petroleros, había ingresado 950 mil millones de dólares. ¿Y dónde están? Desde el 99 hasta el 2017. ¿Y dónde están? Si ni siquiera una obra de envergadura, ni el innombrable Hugo Chávez, ni mucho menos Maduro, han ejecutado en este país y simplemente lo saquearon y se lo robaron. Pero entonces ahora son las sanciones, porque hasta el 2017 no había sanciones. Y las sanciones no contra Venezuela, no. Las sanciones contra Nicolás Maduro Moro y toda la cadena de mando de delincuentes de esa organización criminal delincuencial internacional. Entonces, ¿de qué hablan? Y echarle culpa a sanciones y la crisis venezolana. Pero Rosales, volviendo a Rosales pide a todo grito que se levanten las sanciones. Muy mal quedaste, Rosales. Lo veía yo en la marcha del día lunes acá en Maracaibo, cuando la gente ya empezó a repudiar. Gente que le siguió a Rosales, por cierto. Salvo las focas que estaban en el teatro y lo aplaudían. Pero mucha gente, pero miles de personas rechazando ahora y repudiando a Manuel Rosales por haberse arrodillado a Maduro. ¿Para poder tapar qué? Lo que yo dije en días pasados. La corrupción, cuando doble de las pruebas, que no solamente está involucrado o involucrados sus hijitos, ¿no? En el caso de Manuel Rosales, como lo manifesté, que están como están involucrados tanto Carlos como Manuel Alejandro, el famoso Bebo, hijo de Manuel Rosales, y los otros testaferros como Juan y Rubén Barbosa. Y aquel hombre que el monómero no se puede olvidar, el representante de Rosales, Henry Ramones, que lo llamaban, alias La Morfa, así que lo llaman, La Borsa, perdón, quien era el testaferro de las negociaciones que se hicieron allá en monómero. Pero aquí en la gobernación del Zulia todavía siguen haciendo desastres con lo poco o mucho que les ha ingresado y las negociaciones que tienen de porcentaje. Carlos y Manuel Alejandro, que por cierto aquí están las pruebas de las cuentas millonarias que tienen en los Estados Unidos, conjuntamente con Juan y Rubén Barbosa, pero millonarias. Y por ahí me va a llegar las pruebas de Panamá, que también tienen un viaje de dólares, de millones de dólares. Estos personajitos, los hijos de papá, quienes tienen allí pues sus manos embarradas de corrupción y saqueo. Nada que envidiarle al Nicolásito que cometió el exabrupto en estos días, de decir en una entrevista que le hiciera a Vladimir Villegas que simplemente su padre se debería dar clases allá en Howard, o inclusive cuando Villegas le dice, pero podía ganarse, era merecedor del premio Nobel de la Economía, y dice también, no, qué disparateros son, sinceramente, ¿no? Cuando sí, puede ganárselo el premio Nobel, pero del desastre,
¿no? Y el récord Guinness del desastre que ha traído a Venezuela porque no tiene más nada en la cabeza, como el refresco aquel tan grande y tan maluco. Pero puro bla, 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 bla es lo que mantienen. Sin embargo, el pueblo sigue en la calle. Estos corruptos tendrán que pagar todo y ese es el miedo que tienen. Maduro está contra la pared y por eso que no podemos parar en ningún momento la calle y dejarla enfriar. Porque hombres como Manuel Rosales y Capriles Radosky Enrique Radosky, andan buscando como delfines, buscar la manera de enfriarlo. Ahí vieron a Capriles Radosky pidiéndole a Estados Unidos que libere el dinero que está represado allá. Es decir, esos son dos agentes del narcorrégimen. Repito, Capriles Radosky y Manuel Rosales. Sin hablar de Henry Ramos Ayú, que ya veremos muchas cosas más, que tiene, por cierto, la migaja suiza, como dicen por ahí en el argot maracucho, maravino, a su suegrito. ¿Se acuerdan de su suegrito? Que el suegrito, conjuntamente con Alejandro Betancourt y César Omaña, que son los quienes manejaban todo el dinero de Leopoldo López en su vinculación con el régimen, pero está también Eduardo Tobías Travieso, Pedro Tremblás y Francisco D'Agostino. ¿Y quién es Francisco D'Agostino? El suegro de Henry Ramos Ayú y, por cierto, de Eladio Lares. Ellos vinculados, que fueron los que saquearon, los que se enguisaron todo el dinero del problema eléctrico, de la electricidad en Venezuela, para reparación y mantenimiento, y por eso la crisis se mantiene. Después viene un Néstor Reverol, vinculado a los canales del narcotráfico también, a querer exigir borrón y cuenta para el sistema eléctrico. Qué miseria humana. Pero no quiero dejar escapar que la gente que está en la calle, en el pueblo, en la calle, los docentes, los trabajadores, todos ellos, sí están legítimamente en la calle, aunque el régimen los quiere ignorar, porque no tocan esa materia, igual que Rosales, y ellos no tocan esa materia, porque no se ponen al lado del pueblo, porque ellos son parte del problema. Y entonces, pero el pueblo está en la calle y él lo ha puesto contra la pared porque no le tienen respuesta. Y entonces sacan con el tema de las sanciones, que es que no pueden resolver. No vale. Si le sueltan medio, se los terminan de robar también. Pero el pueblo está muy consagrado en la Constitución, el 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos y menoscabe los derechos humanos. Y ese es el caso específico de este régimen y los gobernadores y alcaldes que avalan toda esta sinvergüenzura. Por eso que el artículo, cuando ellos claman mucho el artículo 91 de la Constitución, todo trabajador y trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas, materiales y sociales e intelectuales. Y continúa el artículo 91, que también se basa en estas protestas que están exigiendo no solamente el salario, sino la dignificación, una vida digna. Pero sabemos muy bien, y lo he dicho en reiteradas oportunidades, mientras el régimen usurpador de Nicolás Maduro Moro esté allí, no habrá posibilidad de darle cumplimiento al artículo 91 de esta Constitución. Y por eso hay que salir de ellos definitivamente. Y aquellos que me decían, pero José, la acción judicial internacional libertadora no existe y no va a haber posibilidades, pues siéntense a comer cotufos si quieren, pero de que existe, existe. Ahí está la muestra de Argentina, donde no pudo ir el usurpador de Miraflores. El peso de la ley, como dije al principio del programa, la justicia, la sombra de la misma le está soplando en el cuello a Maduro, y con él caerán todos estos delincuentes que le acompañan. Así que muy pendiente con esto. Y hoy quiero cerrar con este miércoles de Constitución y de leyes, porque son muchas cosas que tendría que decir, pero tengo que cerrar felicitando al doctor Tori Marval, presidente del TCJ legítimo en el exilio, y a los 20 magistrados que se mantienen de manera coherente, no solamente coherente, sino se mantienen firmes, hoy más que nunca cohesionados, y lo demostraron en actos recientes, allá donde se mantienen cohesionados y firmes, después de haber inclusive
Más de 60 casos han llevado y los cuales lo han procesado a través del TCJ legítimo en el exilio y algunos otros recursos de interpretación, y que hoy mantengo y ratifico la invitación al doctor Antonio Marval a este programa para que hablemos del vacío de poder y la orfandad que tiene Venezuela por no tener un presidente legítimo constitucionalmente hablando. Por ello, felicito al TCJ legítimo, que todavía le quedan años, verdaderamente, aun cuando los politiqueros del G4 no lo quieran reconocer, los mismos que lo eligieron, no lo quieran reconocer y reconocen es al bufete de Miraflores. Pues nosotros, los hombres de bien, amantes de la justicia y la libertad, ratificamos nuestro reconocimiento, tanto nacional como internacional, al TCJ legítimo en el exilio, porque no podemos andar con una Venezuela donde hay un Estado forajido, fallido, y que no se respete la Constitución y las leyes. Así no se levanta un país, así no se prospera un país. Por eso es importante, cuando yo siempre digo que a Venezuela hay que conocerla, respetarla, admirarla y amarla, pero basado en la institucionalidad, en la organización y la estructura de un imperio de la ley. Pero para ello tenemos que desalojar a los inquilinos, a los usurpadores de Miraflores y todos los que le siguen a ellos y le aplauden en procura de unas elecciones que lamentablemente no se van a dar en el marco de la verdadera legalidad, mientras que esa estructura de gobierno infernal sea secuestrada por quienes están usurpando el poder. Por eso tenemos que ponernos de acuerdo y mantener la calle caliente, viva, porque buenos resultados van a traer por allí para que Venezuela obtenga lo que más quiere, que más anhela, la justicia y la libertad para rescatar la verdadera democracia. Que Dios los bendiga. Recuerda, haz bien siempre, ama al prójimo, no te lamentes tanto, lleva a la acción, que es la reflexión de hoy. Tu fe, conviértela en acción, y la acción está por el devenir y el bien de todo Venezuela. Llena tus graneros de prosperidad, pero ayudando al prójimo. Y recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Hasta la próxima entrega. Y siempre por aquí, por este tu canal que te coloca del lado correcto de la historia libertadora.